Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera de ellas, lo que Dios hizo, y específicamente lo que Dios hizo en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3. Y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer. Es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos que ahora han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que el apóstol Pablo, para tratar estos dos énfasis en su carta, aborda varios temas doctrinales. Ahí están, varios temas doctrinales. Pero a pesar de la variedad de temas que trata en su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que unifica, recorre e incluye a todos los temas. Y es que el creyente está unido con Cristo. Y es teniendo esta idea en mente que el apóstol nos invita a contemplar esta carta a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia, reconociendo lo que Él ha hecho en el creyente y todo lo que le ha dado al creyente por medio de Jesús, para que a su vez el creyente se esfuerce en hacer todo lo que Dios le manda a hacer y que ahora le es posible hacer gracias a su unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 para dar lectura a la sección que estaremos considerando este día. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al 23. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Bien, tal como ha sido nuestro hábito desde que compartimos la serie Cómo estudiar la Biblia, vamos a comenzar nuestro estudio realizando algunas preguntas que nos ayuden a comprender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar en este párrafo. Y la primera pregunta que me gusta hacer al texto es, ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en los versos del 11 al 23? ¿Está el apóstol aplicando algún principio cristiano? ¿Está respondiendo a alguna pregunta? ¿Está demostrando alguna verdad? ¿Está recordando algo? ¿Está hablando de su ministerio entre los gentiles? ¿Está animando a sus hermanos? ¿Está alabando a Dios? ¿Está orando? ¿Qué está haciendo el autor? Bueno, la respuesta, hermanos, es que en esta sección Pablo está demostrando una vez más la abundante riqueza de la gracia de Dios en Cristo. El apóstol está demostrando una vez más
que la gracia de Dios tiene una riqueza inagotable y que ha sido derramada en aquellos que Él salvó por medio de Jesucristo. Y ahora ustedes, con toda razón, se preguntarán, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, por el contexto. Porque, como probablemente ustedes recordarán del estudio anterior, Pablo dice en los versos del 1 al 10 de este mismo capítulo que todo lo que Dios hizo al salvar a pecadores en Cristo, llamándolos de la muerte espiritual a la vida eterna con Cristo y de las vilezas de este mundo al glorioso trono de Jesucristo en los cielos, todo eso tenía el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo vemos en el versículo 7 del capítulo 2. Por tanto, nuestra conclusión la semana pasada fue que la salvación que el Señor le ha dado al creyente a través de Jesucristo es, sin lugar a duda, una preciosa exhibición de la abundante riqueza de la gracia de Dios. Sin embargo, como veremos a continuación, eso no es todo lo que Pablo tenía que decir respecto de la gracia de Dios manifestada a través de Cristo. Claro que no. Y el apóstol hace notar que su intención no era terminar todavía el tema de la gracia de Dios, ya que inicia su nuevo párrafo utilizando la conjunción por tanto. Fijémonos nuevamente cómo comienza el verso 11. Por tanto, dice Pablo, un recurso con el cual el apóstol quiere unir todo lo que ya ha mencionado con todo lo que va a decir a continuación. Y a su vez, un recurso que pretende alentar a todos los lectores de esta carta a que retengan lo que se ha dicho y se preparen para escuchar cómo es que las abundantes riquezas de la gracia de Dios se hacen patente una vez más en la vida de los creyentes por medio de la unión que tienen con Cristo y por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz a su favor. Así que respondiendo nuestra primera pregunta, ¿qué está haciendo Pablo en estos versos? Podemos decir que Pablo está demostrando una vez más la abundante riqueza de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, llegado a este punto, creo que la siguiente pregunta es bastante obvia. Y es, ¿de qué manera Pablo demuestra la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios en esta ocasión? O podemos decir, ¿qué ejemplos o qué evidencias o qué hecho objetivo usa Pablo esta vez para demostrar la abundante riqueza de la gracia de Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que Pablo demuestra una vez más la abundante riqueza de la gracia de Dios al señalar todo lo que Cristo hizo para reconciliar y unir a pecadores en un solo cuerpo, que es la iglesia. Todo lo que Jesucristo hizo para lograr el amor y la unidad que los creyentes ahora disfrutan como miembros del cuerpo de Cristo. Todo lo que Jesucristo hizo para reconciliar a hombres y mujeres que eran parte de una humanidad fragmentada y miembros de una realidad totalmente hostil. Lo cual, hermanos, es algo tremendo. Porque como ustedes saben, históricamente hablando, desde que ingresó el pecado al mundo por medio de Adán, la humanidad perdió completamente el sentido de la verdadera unidad y paz entre los pueblos. Y de hecho, apenas el primer hombre pecó en el huerto de Edén, la unidad dentro del matrimonio se fracturó y la unidad dentro de la familia se hostilizó. En Génesis vemos que Adán culpa a su esposa, Caín mata a su hermano. Por eso digo, la unidad dentro del matrimonio se fracturó y la unidad dentro de la familia se hostilizó. Y así siguió desencadenándose todo hasta llegar a un punto donde la humanidad quedó totalmente dividida entre sí. Y las evidencias de esta exclusión humanitaria en los tiempos de Pablo eran las marcadas distinciones que se hacían entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros, entre ciudadanos romanos y el resto del mundo, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, etc. Hermanos, desde que entró el pecado al mundo, la humanidad comenzó a caminar no solo a la destrucción eterna, sino que también a la separación del uno con el otro.
Y a pesar de los esfuerzos de algunos por unificar la humanidad bajo un solo imperio o una sola lengua, como por ejemplo el imperio romano y el griego, igualmente la sociedad terminó dividida, y aún más que antes. Y es dentro de este contexto, hermanos, que Pablo argumenta sobre la riqueza de la gracia de Dios y su manifestación a través de la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Es dentro de este contexto que Pablo dice que Jesucristo fue el único capaz de quitar la barrera de separación entre los hombres y reunir a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, hombre o mujer, siervo o libre, etcétera, reunir a todos los creyentes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Ese es, hermanos, el argumento con el cual en esta ocasión Pablo demuestra a los creyentes de Éfeso las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y lo hace señalando todo lo que Cristo hizo al reconciliar y unir a pecadores en un solo cuerpo. Ahora, al igual que en el párrafo anterior, antes de hablar de los logros de la gracia de Dios y la obra de Cristo, Pablo comienza esta sección presentando la antigua condición en la cual vivían los creyentes de Éfeso, y en especial los gentiles, los de origen gentil. Y esto es algo importante a destacar, hermanos, porque si bien en el párrafo anterior a este, el apóstol habló de la condición espiritual de todos los creyentes antes de venir a Cristo, sin distinción, ahora en estos versos Pablo quiere demostrar la riqueza de la gracia de Dios desde una perspectiva especial, enfocándose principalmente en los beneficios que trajo la obra de Cristo en la vida de los creyentes de origen gentil. Es decir, aquellos que desde su nacimiento habían quedado excluidos, no solo de Dios y de su gloria por causa del pecado y la muerte espiritual, sino que habían quedado excluidos también de toda posibilidad de conocer a Dios a través de las oportunidades especiales que les fueron dadas a los miembros del pueblo del pacto, que es Israel. Y por lo tanto, el apóstol, antes de contarles derechamente sobre la riqueza de la gracia de Dios en sus vidas, les recuerda a sus hermanos de origen gentil la excluida realidad a la que ellos estaban expuestos por el hecho de haber nacido gentiles y no judíos. Lo cual, hermanos, nos lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿qué dice Pablo en cuanto a la realidad de los gentiles sin Cristo? ¿Qué dice Pablo acerca de las expectativas o las oportunidades que tenían los creyentes de Éfeso antes de que Cristo se acercara a ellos con el Evangelio y obrara en sus vidas solo por gracia? ¿Qué dice Pablo en cuanto a la realidad de los gentiles sin Cristo? Bueno, hermanos, la respuesta es que Pablo dice que la realidad de los gentiles, o también podemos decir, la realidad de todos aquellos que no nacieron judíos, incluyéndote a ti y a mí, era de total exclusión respecto a las oportunidades especiales que tenía Israel para conocer a Dios. Lo cual, hermanos, no quiere decir que los gentiles nunca pudieron acercarse a Dios o ser salvos por medio de la fe creyendo en Dios, porque sí tenemos evidencia de esto en el Antiguo Testamento. Sino que más bien esta frase quiere decir que los gentiles, por nacimiento, por ciudadanía, por tradiciones, no tenían derecho natural de escuchar acerca de Dios ni tener conocimiento verdadero de Dios por medio de la revelación de la ley y los profetas. Los gentiles no tenían derecho de participar de los sacrificios, las ofrendas, las celebraciones y los ritos ceremoniales del mismo modo que un miembro del pueblo de Israel sí podía. Es en este sentido que los gentiles estaban excluidos, marginados y alejados de todo lo que Dios había pactado con su pueblo y de las bendiciones que Dios había asegurado a los hijos de Jacob. E incluso los gentiles estaban alejados de la oportunidad de conocer o de escuchar siquiera acerca del único Dios verdadero como parte de la herencia tradicional de sus padres.
Hermanos, un niño gentil no iba a escuchar acerca de la obra de Dios en Egipto antes de ir a dormir. Una mujer gentil no iba a escuchar acerca de la oración de Ana. Un joven gentil no iba a escuchar sobre las maravillas de Dios en la conquista de la tierra prometida lideradas por Josué. Una joven gentil no iba a escuchar las canciones de los salmos y de los proverbios de sabiduría. Esa era la realidad de los gentiles. Todos ellos, y aún más, todos nosotros, hermanos, estábamos totalmente excluidos de las oportunidades especiales que podían proveer verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad, lo cual en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo y de los creyentes de Éfeso, se experimentaba de dos maneras. En primer lugar, a través de una exclusión social y también a través de una exclusión espiritual. Miren, vayamos a nuestras Biblias y leamos nuevamente el versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y este otro tiempo del cual habla Pablo es una referencia a la vida que era antes de conocer a Cristo. Vosotros, prosigue el texto, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bien, como veníamos diciendo, la exclusión que era parte de la realidad de los gentiles tenía en primer lugar una experiencia social, es decir, la exclusión de los gentiles se vivía prácticamente debido al distanciamiento al que eran sometidos los gentiles de parte de los judíos. Como hemos leído, Pablo les recuerda a sus hermanos que en otro tiempo eran llamados despectivamente incircuncisos. Un apodo que, como recordarán, hace referencia a todos aquellos que no tenían en su cuerpo la señal que anunciaba la pertenencia del pueblo de Israel y, en consecuencia, a las promesas hechas a Abraham y a su descendencia por medio de la circuncisión. Ustedes eran llamados incircuncisos, les dice Pablo. Y con ello no es que Pablo apruebe este apodo, sino que reconociendo que los judíos frecuentaban este apodo debido a la ceguera que les provocaba la jactancia de haber nacido israelitas y sido circuncidados, reconociendo esto, el apóstol señala esta forma de llamar a los gentiles como una pared social que impedía a los no judíos ser parte de los privilegios que gozaba Israel del conocimiento de Dios. De modo que, por sobre todas las desventajas de no haber nacido judío, los gentiles se encontraban con una barrera aún más alta, ya que los mismos judíos eran incapaces de tratar a los no circuncidados como hombres y mujeres que también podían alcanzar el conocimiento de Dios y la salvación. Y si quiere escuchar un buen ejemplo de esta exclusión social, le puedo comentar que hay varios escritores que concuerdan que para muchos judíos en aquel tiempo, el hecho de que un israelita llegase a casarse con una mujer gentil no era motivo para celebrar una fiesta. No era una fiesta, sino que era más bien el motivo para celebrar un funeral, puesto que ese judío era considerado como muerto para su familia. Muerto. Ahora bien, creo que también es necesario aclarar que la hostilidad social no solo venía de parte de los judíos, más bien era recíproco. Porque por su parte los gentiles veían a los no judíos como enemigos de la humanidad, como despreciables, debido a todas las diferencias que hacían entre ellos y el resto de los pueblos. Así que, volviendo a los argumentos de Pablo, cualquiera de nosotros podría pensar que ante una sociedad así de fracturada y dividida, ¿qué posibilidad tendrían los gentiles de tener conocimiento del Dios verdadero? ¿Qué posibilidad tendrían los gentiles de conocer a Dios o de acercarse a Dios? Si aquellos que se suponía que debían atraer a las naciones a Dios como pueblo de luz, estaban tan envanecidos en sus privilegios que despreciaban a todo aquel que no portaba la señal en la carne que le identificaba como miembro nativo de Israel. ¿Qué esperanza le queda al gentil de alcanzar verdadero conocimiento de Dios y la salvación? La verdad es que ninguna esperanza.
Los gentiles estaban totalmente excluidos de todo conocimiento de Dios y esa marginación se vivía en primer lugar en el aspecto social. La exclusión del hombre gentil se agravaba con la marginación social del judío hacia el hombre gentil. Pero no solo de esa forma, sino que Pablo prosigue en el verso 12 con una experiencia aún más terrible y es la que se vive en el ámbito espiritual. Pablo continúa en el versículo 12 diciendo que en aquel tiempo, y nuevamente hablando del tiempo que era antes de la salvación, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, el punto de Pablo aquí es que la exclusión que era parte de la realidad de los gentiles iba más allá de no tener amistad con los judíos. Esta marginación también tenía relación con no tener ninguna posibilidad de disfrutar el privilegio de esperar al Mesías, o de ser parte de una comunidad especial, o de confiar en promesas seguras y eternas, o de vivir con esperanzas en este mundo, o de conocer al verdadero Dios y creador de todas las cosas. En otras palabras, al decir Pablo que los gentiles estaban sin Cristo, indica que no tenían ninguna conexión con el Mesías. No tenían a un Mesías a que esperar o creer. A ellos no se les había prometido un rey de justicia que traería paz a las naciones. Los gentiles no tenían a un Salvador. Y peor aún, los gentiles estaban excluidos de todas las bendiciones espirituales que fueron prometidas en Cristo. Pero hay más. En segundo lugar, al decir que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, Pablo indica que los gentiles estaban excluidos de todo derecho y privilegio que gozaban aquellos que sí eran ciudadanos de Israel. En este sentido, el gentil era un extraño, un extranjero, uno que no puede hacer nada más que mirar desde afuera los privilegios que goza la comunidad de Israel, como lo fueron la revelación de Dios por medio de la ley y los pactos. Lo que nos lleva a lo tercero, y es que Pablo, al decir que eran extraños a los pactos de la promesa, indica que los gentiles estaban excluidos de las bendiciones que Dios había prometido a la nación de Israel mediante los pactos hechos a Moisés, David y el nuevo pacto. Las promesas no eran para ellos, al menos no directamente. Y por lo mismo Pablo agrega en cuarto lugar que los gentiles vivían sin esperanza, es decir, no tenían ninguna razón que les diera aliento a esperar por algo mejor en esta vida. Porque en quinto lugar, Pablo dice que los gentiles vivían sin Dios en el mundo. Lo cual, hermanos, no significa que ellos fuesen ateos. Porque como sabemos, ese no era el caso de los efesios. Al contrario, los ciudadanos de Éfeso eran conocidos por ser expertos adoradores de imágenes, de demonios y de ídolos muertos. Eran orgullosos adoradores de templos paganos que ellos mismos habían levantado para sus dioses. Y ya que libremente optaron por negar el poder del único Dios verdadero revelado en la creación, se entregaron a una vida de oscuridad y de sin conocimiento de Dios, que creó el universo entero y que lo sostiene con el poder de su palabra. Así que no es que los gentiles fuesen ateos, sino que no tenían ninguna relación espiritual con Dios, ni nacionalmente hablando, ni en el ámbito personal. Estaban solos, sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesas, sin esperanza y sin Dios. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Pablo en cuanto a la realidad de los gentiles sin Cristo? La respuesta es que Pablo dice que la realidad de los gentiles era de total exclusión respecto a las oportunidades especiales que tenía Israel para conocer y acercarse a Dios. Lo cual en aquel tiempo se experimentaba a través de una exclusión social, recibiendo la marginación de los judíos y el apodo de ellos como gentiles.
y a través de una exclusión espiritual, sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesas, sin esperanza, sin Dios. Ahora, con esto, hermanos, fíjense que el apóstol Pablo completa el panorama de lo que tenía que decir en este segundo capítulo de su carta acerca de la condición del hombre sin Cristo. Fíjense cómo Pablo completa este panorama, partiendo con los versículos del 1 al 3 de este mismo capítulo 2, donde Pablo dijo que todo aquel que está sin Cristo está en una condición de muerte espiritual y de una vida en total conformidad con el pecado, siguiendo sin reproche alguno la corriente de este mundo en compañía de todos aquellos que son influenciados por Satanás, satisfaciendo sus corazones con el placer de la carne y siguiendo la voluntad de sus propios pensamientos, lo cual solo es evidencia de la sentencia que está sobre sus vidas y de la justa condenación que merecen por causa de todos sus pecados contra Dios. Y luego Pablo continúa en el versículo 11 y 12, donde dijo que todos aquellos gentiles que están sin Cristo, además de la condición espiritual en la cual se encuentran, viven en una esfera de total exclusión respecto a las oportunidades especiales que tenían los israelitas para conocer a Dios, lo cual se palpaba mucho más en aquel tiempo por las barreras sociales que se habían levantado y por la nula posibilidad de poder disfrutar del privilegio espiritual de esperar al Mesías, o de ser parte de una comunidad especial, o de confiar en promesas seguras y eternas, o de vivir con esperanzas en este mundo, o de conocer al verdadero Dios y Creador de todas las cosas. Y habiendo completado este panorama de la condición del hombre sin Cristo, Pablo agrega ahora en el versículo 13, pero ahora. Fíjense, hermanos, cómo Pablo marca una vez más el contraste de la condición en la cual se encontraban sus hermanos y lo que ahora son por la gracia de Dios y la obra de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice el texto, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como dijimos al comienzo de este estudio, en esta sección Pablo está demostrando una vez más las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con los creyentes en Cristo Jesús. Y teniendo esto en mente, Pablo comienza recordándole a sus hermanos de origen gentil la realidad que era parte de sus vidas antes de Cristo. Y una vez que les hace ver la excluida condición en la que se encontraban y la nula posibilidad de adquirir un verdadero conocimiento de Dios, les invita ahora a ver la maravillosa obra de Jesucristo a favor suyo, solo por gracia. Y según hemos leído, hermanos, los gentiles estábamos lejos, ajenos, excluidos. No teníamos las mismas oportunidades y privilegios que tenían los judíos. Ellos estaban cerca. Y aun cuando muchos de ellos no estaban conscientes de esta realidad, o varios negaron esta posibilidad, igual estaban cerca. Ya que tenían acceso al templo, tenían acceso a la ley, a los mandamientos, a los sacrificios. El gentil no. Él estaba lejos. Él estaba lejos de estas cosas, estaba excluido. Pero ahora, dice Pablo, la obra de Cristo hizo algo tremendo, algo que era imposible para el hombre, pero para Cristo no. Y eso que hizo Jesucristo fue acercar a los que estaban lejos, acercar a los gentiles a Dios, reconciliarles con Dios y además unir a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, en un solo y único cuerpo por medio de su sangre. Hermanos, fue Jesucristo, fue su sacrificio, fue su obra en la vida de los hombres la que marcó un antes y un después. Fue su obra la que destruyó todas las enemistades y acercó a los hombres a Dios como un solo cuerpo, por gracia y por medio de la fe en Él. Y para ver esto mismo con mayor claridad en el texto, tal vez sería adecuado plantear y responder la siguiente pregunta. Y es, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo y de su obra en estos pasajes? ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo y de su obra en favor de los creyentes en estos pasajes?
Bueno, en primer lugar, Pablo dice en el versículo 13 que fue por medio de la sangre de Jesucristo que los gentiles fueron acercados a Dios. Fue por medio de su sacrificio en la cruz que los gentiles llegaron a Dios. No por algo que ellos hayan hecho, no por una invitación de los judíos, sino que fueron acercados a Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. En segundo lugar, Pablo dice que Cristo trajo paz y unidad a dos pueblos que estaban enemistados. Y es más, Jesucristo no solo logró la paz, sino que Él mismo es la paz. Dice el apóstol en el versículo 14, porque Él, Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. En otras palabras, el apóstol está diciendo que la enemistad entre el judío y el gentil, esas barreras que se habían levantado entre ambos pueblos, en Cristo dejan de ser. En Cristo se acaba. Porque Él es la paz, Él es el pacificador, Él es en quien ambos pueblos encuentran la paz y la unidad. En tercer lugar, Pablo dice en este mismo versículo que la unión que Cristo logró entre judíos y gentiles derribó la pared intermedia de separación. Lo cual es obviamente una referencia a la enemistad que existía entre ambos pueblos y que era graficada por algunas paredes físicas que se habían levantado en aquellos días dentro del templo de Jerusalén con el propósito de separar el patio de los judíos y el patio de los gentiles y marcar así la diferencia y los privilegios que gozaban los judíos dentro del templo y del acceso a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y qué pared era esa? ¿Y cuál era ese patio? Bueno, como recordarán de los estudios del pastor Mark, cuando él compartió sobre el templo del Antiguo Testamento, aprendimos allí que Dios le dio a su pueblo Israel acceso a su presencia por medio del templo, el lugar donde él puso su nombre. Sin embargo, Dios mismo estableció algunas normas para proteger al pueblo de Israel de su santidad. Y por lo mismo, no permitió que cualquiera entrara a la tienda, ni que cualquiera sirviera en su altar, ni que se ofrecieran sacrificios en el lugar o al gusto de cualquiera, ni que todos entraran a los lugares más íntimos de su morada, como lo son el lugar santísimo y el lugar santo, sino que Dios, para proteger a su pueblo, puso límites y puso normas. Dios puso límites y normas. Sin embargo, en la reconstrucción del templo dirigida por Herodes el Grande, varios años antes del nacimiento de Jesús, se añadieron algunos límites más, algunas paredes más de lo que Dios había establecido, y entre estos límites se levantó un gran muro que separaba a los extranjeros de los judíos, un muro que marcaba el punto máximo hasta donde los gentiles podían llegar en su recorrido por el templo. Y un muro que era señalizado por un letrero escrito en lengua griega que decía: ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo, porque cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo de su muerte. El cruzar este muro era signo de pena capital. Y además, el que lo hacía era culpable. Ese era el límite, no podías cruzar más allá de ese muro. Y es probable que Pablo haya estado pensando en ese muro y lo que representa ese muro físico cuando dijo que Cristo derribó la pared intermedia de separación. Porque fue precisamente la enemistad y la separación que representa esa muralla lo que Cristo derribó. Ahora bien, ese muro no era lo único que dividía a los gentiles y los judíos. Y por eso Pablo continúa en el versículo 15 diciendo, en cuarto lugar, que Cristo abolió en su carne las enemistades que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas constituían. Es decir,
Cristo quitó de en medio las exigencias de la ley en cuanto a ritos ceremoniales, restricciones, fiestas, días de reposo y comidas, mandamientos que eran sombra de lo que había de venir y que solo acentuaban aún más la distinción entre el judío y el gentil. Cristo abolió todo eso porque ha reconciliado a todos los creyentes sin importar su origen. Los ha unido a Él como un solo y nuevo hombre en paz. Pero no solo eso. En quinto lugar, Pablo dice en el versículo 16 que Cristo, mediante su cruz, reconcilió con Dios a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, a todos los creyentes en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, Cristo reconcilió a todos los creyentes con Dios, en el sentido vertical, con Dios. Y también reconcilió a los creyentes entre sí, en el sentido horizontal, entre los creyentes, puesto que mató mediante su sacrificio en la cruz las enemistades entre los pueblos y los unió en un solo cuerpo que no establece desigualdades de carácter nacional, ni económicas, ni de sexo, ni de educación, ni de colores, etc. Jesucristo reconcilió a todos los pecadores que Él salvó, llevándolos juntos a Dios y uniéndolos en paz en su propio cuerpo, que es la iglesia. Ahora, lo que agrega Pablo en los versículos 17 y 18 respecto a lo que Jesucristo hizo es también muy importante, porque el apóstol dice, y vino y anunció, hablando acá obviamente de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, hablando de los gentiles, los que estaban lejos, y hablando también de los judíos, los que estaban cerca. Y según vemos en el versículo 18, esas buenas nuevas de paz son que por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, en sexto lugar, Pablo dice en estos versículos que la obra de Cristo garantiza un solo camino y un solo acceso permanente al Padre para todos los hombres, ya que es solo por medio de Él que todos los creyentes, sean gentiles o judíos, tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero hay más. En séptimo lugar, Pablo dice que Jesucristo no solo garantizó una sola entrada al Padre por medio de Él, sino que además Él mismo vino y anunció ese evangelio de paz a los efesios. Y esto es maravilloso. Además de todas las cosas que Cristo hizo para lograr la reconciliación y la unidad entre los pecadores en su propio cuerpo, fue y anunció todas estas buenas nuevas de lo que Él había hecho a todos aquellos que Él quería salvar por medio de su obra en la cruz. Jesucristo hace todo, va y lo anuncia también. Hermanos, ¿qué muestra más gloriosa de la gracia de Dios? El Señor hizo todo lo que no merecíamos y además fue y lo anunció. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo hizo eso? ¿Acaso Jesús salió en algún momento de Israel para ir a la ciudad de Éfeso durante su ministerio en la tierra? ¿Acaso Jesús descendió de los cielos a predicar el evangelio a la ciudad de Éfeso o a la ciudad de Antofagasta? Bueno, no precisamente. ¿Que Jesucristo anunció las buenas nuevas de paz a los efesios? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo hizo a través de la proclamación por medio de todos sus discípulos. Ese fue el medio que Jesucristo utilizó para anunciar las buenas nuevas de paz a los efesios. El evangelio llegó a Éfeso por medio de los discípulos de Jesús. Y ese fue el mismo medio de cómo Jesucristo anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, a través de los labios de hombres y mujeres que fueron rescatados de la muerte para ser siervos de Jesús. De esa manera Jesucristo anunció las buenas nuevas de paz a los efesios. Y es de esa forma que hoy también Jesús anuncia el evangelio a los hombres. Y es por medio de la predicación de los seguidores de Cristo que somos nosotros los creyentes. Así que respondiendo la pregunta,
¿Qué dice Pablo acerca de Cristo y de su obra en estos pasajes? Bueno, Pablo dice en primer lugar que por medio del sacrificio de Jesucristo los gentiles fueron acercados a Dios. En segundo lugar, que Cristo es la paz que trajo paz y unidad a dos pueblos enemistados. En tercer lugar, que Cristo derribó el muro de enemistades que les dividía. En cuarto lugar, que Cristo abolió las separaciones que la ley y las ordenanzas constituían. En quinto lugar, que Cristo reconcilió a todos los creyentes con Dios y con ellos mismos en un solo cuerpo. En sexto lugar, que el sacrificio de Jesucristo garantiza un solo camino y una sola entrada permanente al Padre para todos por igual. Y en séptimo lugar, que Cristo mismo anunció estas buenas nuevas de paz por medio de la predicación del Evangelio. Y todo esto, hermanos, el Señor lo hizo por gracia, para demostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que no podríamos tener un panorama completo de lo que Pablo está diciendo en estos versos si no respondemos esta última pregunta. Y es, ¿qué dice Pablo en cuanto a la posición del gentil que ahora está en Cristo? Como ya saben, hemos visto lo que Pablo ha hablado acerca de la excluida realidad de los gentiles sin Cristo. Ya hemos hablado un poco sobre lo que Pablo ha dicho en cuanto a la persona y la obra de Cristo a favor de los creyentes. Pero todavía nos queda una cosa, y es, ¿qué dice Pablo en cuanto al resultado que trajo la obra de Jesucristo en la vida de los gentiles y de los judíos y de todos los que ahora están en él? ¿Cuál es el resultado de la predicación de las buenas nuevas de paz en los Efesios? Bueno, la respuesta a esta pregunta, hermanos, la leemos en los versículos 19 al 22. Y vamos a leer qué dice el texto. Verso 19. Así que, en resumen o en conclusión, dice Pablo a sus hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Bien, Pablo comienza estos versos diciendo que el estatus de los creyentes gentiles ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, les dice Pablo. Ustedes ya no son visitantes en una tierra extranjera con un permiso temporal y sin privilegios ni derechos. Ustedes ya no son personas excluidas ni menospreciadas, ni sin identidad ni propósito. Ya no. Ahora ustedes están en Cristo Jesús. Recuerden el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y ahora, estando en Él, todo ha cambiado para ustedes, les dice Pablo. Todo. Ahora tienen privilegios. Ahora ustedes tienen una ciudadanía. Tienen una familia, tienen un hogar, tienen un propósito y tienen un mismo Dios con todos los santos. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. Sí es cierto, antes estaban alejados y antes estaban excluidos de toda bendición, de todo privilegio que le fue dado a Israel como nación. Antes había una pared enorme de separación que marcaba una distinción y que no les permitía pasar más adentro del templo de Jerusalén. Antes era así. Pero ahora en Cristo ya no son excluidos, ahora son conciudadanos de los santos. Ahora en Cristo no son nada menos que miembros de la misma nación con todos los santos. Ustedes son conciudadanos junto a todos aquellos que Dios escogió, llamó y apartó para redimirles por la sangre de Cristo solo por gracia. Las bendiciones espirituales que tienen todos los santos al estar unidos a Cristo les pertenecen. Les pertenecen.
Y a la verdad, les dice Pablo, no solo comparten los mismos derechos y privilegios y bendiciones que tienen los creyentes como conciudadanos de los santos, sino que además son miembros de la familia de Dios. Hermanos y hermanas con los santos. Así de íntima es la relación que existe entre los que ahora están en Cristo. Ya no hay más murallas, ya no hay más divisiones, ya no hay más sobrenombres, ya no hay más límites para algunos, ni letreros para otros, no hay más exigencias por ordenanza. Ahora los que están en Cristo son miembros de una misma familia, hermanos y hermanas que disfrutan del cuidado y las bendiciones del mismo Padre Celestial por igual. Ahora los que están en Cristo tienen acceso permanente al Padre, porque han sido reconciliados con el Padre. Y ya no están más solos. Tienen hermanos y hermanas para acompañarles en su adoración a Dios. ¡Qué maravilloso! Pero hay algo más. Pablo agrega en los versículos 20 al 22 que los creyentes son un solo templo que ha sido edificado para ser morada de Dios en el Espíritu. No varios templitos. No el templo de los judíos, no el templo de los gentiles, no el templo de los chilenos, no. Un solo templo. Una sola edificación que comparte un mismo fundamento y una misma piedra angular. La obra de Jesucristo para reconciliar y unir a todos los creyentes en un solo cuerpo ha logrado que también todos los creyentes seamos partes de un solo templo. Y según entendemos por el verso 20, el fundamento sobre el cual se ha edificado este templo espiritual es la enseñanza de los apóstoles y profetas que hablaron la palabra de Dios mediante la revelación del Espíritu Santo hasta que la Biblia fue terminada. De ahí en adelante, el fundamento de la iglesia, el fundamento de este templo espiritual es la palabra de Dios, la Biblia. Y la piedra principal, la piedra angular que sostiene, que da equilibrio, que da firmeza, que mantiene unida a toda la estructura a medida que ésta va creciendo, es Jesucristo mismo. Y de verdad no podría ser otro. Hermanos, de verdad no podría ser otro. Nadie ni nada más podría ocupar el lugar que Cristo en la iglesia. Nadie más que Dios mismo, es decir, Jesucristo el Señor, podría ser capaz de reconciliar y unir a pecadores enemistados con Dios y entre sí en un solo cuerpo. Y nadie más que Jesucristo podría ser la piedra principal que sostiene el templo de Dios, que somos todos los creyentes. Nadie más podría mantener firme a este edificio espiritual mientras va creciendo y siendo edificado para ser un templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos, todo ha cambiado. Todo ha cambiado para el que ahora está en Cristo Jesús. Nos preguntamos, ¿qué dice Pablo en cuanto a la posición del gentil que ahora está en Cristo? Bueno, 3 cosas. Ahora es conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios y miembro del templo espiritual de Dios, que es la iglesia reunida y edificada sobre Jesucristo y la palabra de Dios. Y todo esto sin contar lo que Dios ha hecho al darnos vida juntamente con Cristo solo por gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para aquel que está en Cristo todo ha cambiado, tiene nueva vida, tiene una posición con Cristo, está sentado juntamente con Él en los cielos, ha sido adoptado, redimido, justificado, salvado del pecado. Ahora es conciudadano con los santos, miembros de la familia de Dios y miembro del templo espiritual donde está la presencia de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Bien, entonces, a modo de resumen, en el capítulo 2 y versículos del 1 al 10, la semana pasada vimos que Pablo estaba
demostrando la grandeza del poder y la gracia de Dios, señalando todo lo que Dios hizo al salvar a pecadores, llamándoles de la muerte a la vida eterna con Cristo. Y ahora en los versículos 11 al 23, hemos visto que Pablo demostró una vez más la abundante riqueza de la gracia de Dios al señalar todo lo que Jesucristo hizo al reconciliar y unir a pecadores en un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bien, vamos a quedar hasta acá con nuestro estudio, pero antes permítanme compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Primera pregunta. Amado hermano, antes de haber leído estos versículos y escuchado este estudio, ¿te habías puesto a meditar en las oportunidades que tenías de conocer a Dios debido al contexto en el cual naciste? ¿Qué posibilidades tenías de escuchar el Evangelio de Jesús a través de tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos? ¿Cómo fue que Jesucristo te anunció las buenas nuevas de paz? ¿A quiénes utilizó el Señor para predicarte el Evangelio? Segunda pregunta. En el estudio mencionamos que Pablo destaca la conducta socialmente excluyente de los judíos hacia los gentiles, no solo llamándolos ofensivamente incircuncisos, sino que también evitando el contacto con ellos, no relacionándose con ellos y hasta cierto punto privándoles de oportunidades para acercarse o conocer a Dios. Pensando en ello, hermano, ¿te has comportado así con alguien dentro o fuera de la iglesia? ¿Has mirado con desprecio a un nacional o a un extranjero? Dime, ¿cómo hablas de ellos? ¿Cómo te comportas con los necesitados? ¿Crees que Dios quiere que los creyentes se excluyan mutuamente o que excluyan a personas de ser discípulos de Jesús? ¿Por qué? Tercera pregunta. Pensando en la obra de Cristo y la reconciliación y la unidad que Él logró por medio de su sangre, ¿es importante para ti la unidad dentro de la iglesia? ¿Fomentas la unidad? ¿Levantas barreras entre los creyentes, entre tus hermanos, entre tus hermanas? Según estos pasajes, ¿qué hizo Cristo para lograr la reconciliación y unidad en la iglesia? ¿Crees que es importante la unidad en la iglesia para Dios? Y por último, ¿cómo se evidencia la abundante riqueza de la gracia de Dios en la obra de Cristo y en la nueva posición del creyente debido a su posición con Cristo? ¿De qué manera se exhibe la abundante riqueza de la gracia de Dios en la obra de Cristo y en la posición que ahora tiene el creyente en Cristo? ¿Merecía el creyente recibir todo lo que Cristo hizo por él? ¿Por qué? Muy bien, la próxima semana continuaremos con el estudio del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios.